Hola estudiantes, seguimos con el estudio de la escatología, habiendo tratado ya con la escatología particular, qué pasa con una persona cuando parte de aquí. Pasamos entonces ahora al campo de la escatología general o el estudio de las últimas cosas, los últimos eventos. Y trataré básicamente con tres preguntas que ustedes las tienen en su guía, que son, primero, ¿cuáles son los eventos relacionados a la escatología o elementos? Segundo, ¿cuáles son los textos relacionados a esos eventos, a esos elementos? Y en tercer lugar, ¿cuál es el orden que se desprende de un estudio serio de esos textos sobre esos eventos que tienen que ver con los eventos o elementos de la escatología? En esto hay dos posiciones. Partir del texto para que sean los textos los que digan cuál es el orden que se da de esos eventos o de esos elementos. Pero cuando estamos estudiando, como lo tienen en la guía, que hay tres supuestas escuelas sobre tres diferentes interpretaciones de los textos relacionados a los eventos escatológicos. Cuando tratamos con estas tres corrientes, estas tres enseñanzas o interpretaciones de esos textos, entonces han surgido los nombres de premilenismo, postmilenismo y amilenismo. Y como pueden notar, el término común entre los tres es milenismo, milenio. No porque la escritura, o no porque de los textos de la escritura salga tal división, sino por un énfasis de una escuela, de una corriente, de una enseñanza que entró a la iglesia, que es la escuela o la corriente premilenista, que hace un énfasis en el milenio que no lo hace la escritura. Es decir, tenemos un solo texto en la Biblia que habla de un reinado por 1000 años, y ese es Apocalipsis 20. Pero el premilenismo ve milenio por todos lados. Por eso han surgido entonces estas tres posiciones ante el milenio. Por eso es importante, y es con lo que quiero comenzar, que hay 5 posturas que se pueden tomar ante la escritura. La primera es la postura de la indiferencia, el ser ajenos a la palabra, como que ella no existe. Esta es la posición del mundo, que la palabra no determina en nada la vida de cada persona diariamente. La segunda postura es la de tomar en cuenta la Biblia, pero colocándose encima de ella para adueñarse de los textos bíblicos a fin de que ellos les sirvan a un sistema teológico de interpretación realizado o construido por una persona, por un teólogo. Entonces, esta es la segunda postura. La primera es ser ajeno a la Biblia, la segunda encima de la Biblia. La tercera postura es la de colocarse a la par de la Biblia, que esta es la posición o la postura de las sectas, que consideran sus escritos de la misma autoridad de la Biblia. Roma, por ejemplo, que es la madre pues, de las sectas, dice o enseña que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no toda, porque tiene que ser completada con el magisterio de la iglesia o los documentos conciliares, cuando supuestamente el Papa habla, es cátedra y que eso es infalible, más la tradición de la iglesia. Entonces Biblia más magisterio más tradición, entonces esa es la palabra de Dios completa. Esta es la tercera postura. La cuarta postura es salirse de las fronteras de la escritura, ir más allá del texto. Es cuando entramos en el campo de la imaginación
Y es lo que se suele hacer con textos cuyo cumplimiento todavía es futuro. Entonces quienes se aventuran a decir cómo sucederá lo que en ese texto está profetizado, realmente nadie tiene autoridad para ello, porque es el evento el que le da interpretación, el que le da significado al texto, y el texto el que le da significado al evento. Quiere decir que mientras el evento no ha llegado, hay que guardar silencio donde Dios guarda silencio. Y la quinta postura, que es la correcta, es la de no ser ajenos a la Biblia, ni encima de la Biblia, ni a la par de la Biblia, ni más allá de la Biblia, sino sujetos a la Biblia. Dejando que sea el texto el que hable, sin imponerle una interpretación privada, como ustedes lo han aprendido al estudiar en la hermenéutica los 4 pasos para interpretar la Escritura. En este caso quiero referirme entonces a la segunda postura, la de colocarse encima de la Biblia, para que, repito, ella entonces le sirva a un sistema. Cuando se hace exégesis del texto y dejamos que sea el texto quien hable, y sinceramente estamos dando el paso de hallar la verdad, entonces es cuando hacemos teología bíblica. Pero cuando es lo contrario, cuando yo me coloco encima de la Biblia para que apoye a un sistema, entonces en este caso no es teología bíblica, sino un sistema teológico, los cuales son peligrosos precisamente por eso, porque son de fabricación humana, tal como el premilenismo, cuyo énfasis, como ya vimos, es el milenio. Pero el hecho de establecer o hacer ese énfasis en que Cristo va a reinar en la tierra por 1000 años con el pueblo de Israel, viene de una enseñanza o de un primer eslabón, porque es una cadena. Y digo lo siguiente: si la verdad no sale del texto y yo me coloco encima del texto, lo que surgirá entonces será ya no la verdad, será un mito. Y voy a tratar con los 6 mitos del premilenismo. Es decir, de esa lista de eventos y elementos que ustedes tienen en la guía, voy a tomar 6 que son los que maneja esta corriente premilenista. Y todo parte de un estudio que hizo el teólogo Juan Nelson Darby, quien, estudiando las profecías, él llegó a la conclusión de que había una profecía que todavía esperaba por cumplimiento, y es la de el reinado de Cristo o el reinado de Dios con Israel. Entonces, de ese primer mito de que separa a Israel, el Israel nacional, y pone a Dios con un interés diferente, un interés especial en este Israel, entonces de ahí surge el primer mito, y todos los demás mitos es precisamente para poder sostener esta premisa. Y hay que decir también que para que la escritura le pueda servir al sistema, entonces necesita una hermenéutica que sirva a ese propósito. Y por eso el premilenismo ha escogido la hermenéutica literalista, que donde dice Israel solamente significa el Israel nacional, con el cual, según ellos, pues Dios tiene una deuda, y es que hay un reinado que no se dio en el Antiguo Testamento y que todavía está pendiente. Y esto es por ignorar básicamente que no hay un solo Israel, hay 2 Israel. Y de ellos habla Pablo en Romanos capítulo 9.
Donde habla del Israel según la carne, dice que no todos los que son descendientes de Israel, como descendencia natural, son Israel, sino los que son hijos según la promesa. Entonces tenemos el Israel según la carne y el Israel según la promesa. Y esta corriente busca quitarle toda la gloria que le corresponde al Israel verdadero, al Israel según la promesa, al Israel que viene desde el pacto que Dios hizo con Abraham y que no es otro que la iglesia. Entonces todo el énfasis es quitarle la gloria a la iglesia para dársela a este Israel. Entonces repito, una cosa es el Israel de Abraham y otro es el Israel con el que Moisés pues luchó y del cual Dios terminó divorciándose y enviándolos a cautiverio. Entonces ese es el primer mito. De ahí se desprende entonces que siendo que Israel es una cosa y la iglesia es otra cosa, que es el segundo mito, entonces Juan Nelson Darby, quien es el padre de las dispensaciones, son como paréntesis donde él va fraccionando la palabra de Dios, fracciona al pueblo de Dios y fracciona el plan de Dios. Entonces, forzosamente, para que Dios pueda volver a tratar con Israel, entonces la iglesia tiene que ser quitada. Y ahí entonces crearon el mito del rapto o el traslado de la iglesia, enseñando que lo que nosotros tenemos como la segunda venida de Cristo, definitiva, que es Mateo 24, para ellos Mateo 24 es el rapto, es esa venida secreta de Cristo, aunque cuando uno lee el texto realmente es el día más ruidoso de la Biblia. Pero recuerden, tengo que usar la Biblia para que ella, es como adueñarse de la Escritura, es secuestrarla para que la Biblia vaya en el sentido que a mí o a mi sistema le conviene, no importa cuán forzado tenga que tratar o con la interpretación de un texto. Entonces este es el segundo mito. El primero es que hay una profecía que no se ha cumplido con respecto al Israel nacional y que Dios tiene pues un tiempo cuando va a reinar, de ahí salió el milenio. Segundo, que la iglesia no es Israel, Israel no es la iglesia, aunque repito, hay dos Israel, y que la iglesia es solamente un paréntesis, una dispensación. Ese es el otro mito. Y que por lo tanto entonces ella tiene que ser quitada, y una expresión que vamos a escuchar en el video es que Dios detiene el reloj profético. Eso es un invento, eso no viene de la Escritura, pero repito,
son personas que le están sirviendo a un sistema. O sea, que primero aprenden el sistema y después van a la Biblia ya con su presuposición teológica. El otro mito, el cuarto mito entonces, una vez que la iglesia es quitada, entonces comienzan los 7 años de la gran tribulación. Y esos 7 años surgen de tratar forzosamente de hacerle eisegesis a Daniel 9:27, que dice: por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces allí hay que interpretar de qué pacto está hablando, quién es que lo confirma y cuál es el propósito de esa semana o esos 7 años. Si es de cumplimiento histórico o si son 7 años que están todavía esperando también cumplimiento, porque van a ser los 7 años de la gran tribulación. Y aquí es importante notar el principio fundamental al estudiar las profecías, y es que dice en Apocalipsis que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es decir, cuando yo estoy estudiando las profecías y quito el evangelio, quito a Cristo, ya por supuesto ya me desvío, llevando entonces la interpretación hacia un propósito diferente al que el Espíritu Santo le dio cuando inspiró ese texto. Esto en cuanto a los 7 años de la gran, o los supuestos 7 años de la gran tribulación, después de los cuales entonces viene Cristo para reinar aquí en la tierra por 1000 años literales, porque recuerden que su hermenéutica es el literalismo, todo es literal. Donde dice Israel es Israel, donde dice la tierra se refiere a Palestina, etc. ¿Okay? Entonces, dicho esto, quiero que veamos ahora un video y luego haré otros comentarios sobre este video, que es uno de los expositores de esa corriente y quien tiene la unción del Espíritu, por supuesto, capta donde puede estar diciendo cosas que chocan con la verdad. Me gustaría escuchar al pastor Armando Alducin sobre las posiciones escatológicas sobre... Para poder entender por qué la iglesia no va a participar en los 7 años de la tribulación, tenemos que entender primero el libro de Daniel. En el libro de Daniel, en el capítulo 9, versículo 24 al 27, se establece claramente que cuando Gabriel se le aparece el ángel a Daniel y le revela el plan que iba Dios a tener en Israel en el futuro, le dice que está compuesto de 70 semanas. Estas semanas no son de 7 días porque los judíos tenían semanas de años. En otras palabras, 70 semanas son 490 años, 7 por 7, 49. Y en esta profecía de Daniel 9, 24 al 27, se le explica a Daniel claramente que desde el momento en que se iniciara la reconstrucción del templo o de las murallas de Jerusalén, hasta el Mesías príncipe habría 483 años. O sea, faltarían 7 años todavía para que esta profecía se cumpliera. Muy bien, el Mesías muere y en ese momento Dios detiene el reloj profético. Ya no va a tratar Dios con Israel. Jesucristo lo dijo al entrar a Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y no conociste el día de tu visitación. Y Jesucristo lo dice, hasta que ustedes digan, Baruch Hashem Adonai Eloheim, hasta que ustedes digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Vemos hasta que Israel no va otra vez a regresar con Dios, ni Dios va a volver a tratar con Israel hasta
que los judíos tengan una resurrección espiritual. Entonces, la iglesia es incluida en el lugar de Israel durante 2000 años, lo cual no significa que Dios ha terminado con Israel, porque tengamos cuidado con la teología del reemplazo, que se enseña que ya Dios no tiene nada que ver con Israel y que la iglesia es el Israel de Dios. Esto es absurdo. La iglesia está ocupando una posición temporal en el plan de Dios que se conoce como la época de la gracia o la época de la iglesia. Muy bien, esta época de nosotros tiene que terminar. ¿Por qué tiene que terminar? Porque Dios no ha terminado con Israel. Le faltan 7 años, que son precisamente los 7 años de la tribulación. Entonces la iglesia tiene que salir forzosamente del mundo para que Dios regrese a Israel, y lo podemos comprobar ya en el libro del Apocalipsis, porque ya la iglesia no aparece. Dios va a tener que sellar a 144,000 judíos étnicamente. En el capítulo 7 de Apocalipsis, Dios va a tener que levantar a 2 testigos judíos en la última fase de la tribulación, porque ahora Israel es el que está bajo el contrato de Dios y bajo el juicio de Dios, para que al final de la tribulación, dice Romanos 11, 25 al 26, Israel será salvo. No significa que todos los israelitas o todos los judíos, simplemente los que creyeron o pusieron su fe en Jesús como el Mesías. Entonces, cuando alguien dice que la iglesia va a pasar la tribulación, no entiende que la tribulación no le corresponde a la iglesia. La profecía de Daniel 9, 24 al 27, enfatizo, es para Jerusalén y para el pueblo judío. Entonces, si no podemos separar en la Biblia que Israel es una entidad y la iglesia es otra entidad, vamos a hacer un revoltijo tremendo. Habiendo visto entonces estos mitos, saliendo de la boca misma de Alducin, uno de los expositores que muchos siguen, en las siguientes 2 lecciones, la 26 y la 27, entonces estudiaremos o seguiremos con esas 3 preguntas, pero no partiendo de los eventos, sino partiendo del texto. ¿Cuáles son los textos? ¿Cuáles son los eventos que surgen de los textos? ¿Y cuál es el orden que según esos textos tienen esos eventos? Es decir, respetando la postura de que estamos sujetos a la Escritura, que nuestro papel es hallar la verdad, hallar el significado del texto y no imponerle un significado al texto.